Hola, voy a presentar el artículo titulado Los arquetipos en la narrativa heroica en los videojuegos. Estudio de caso de Ghost of Tsushima. Se escogió este videojuego para el análisis de los personajes, en primer lugar por su fuerte carga narrativa y después porque su estructura se basa en una trama principal que está apoyada por diferentes subtramas que ayudan a comprender mejor la historia. Además, estas subtramas permiten conocer las relaciones entre los personajes y los arquetipos o roles que desempeñan en la historia. La metodología para identificar los roles o arquetipos que asumen los personajes en la trama se basa en el libro El viaje del escritor de Christopher Vogler. Se trata de un texto que sintetiza los estudios del monomito de Joseph Campbell en lo que se refiere a lo que es la estructura narrativa y a las teorías de Jung sobre los arquetipos universales. Las características de los arquetipos, según Vogler y otros autores como Cassetti y Chio, dicen que los arquetipos son flexibles y cambiantes. Esto quiere decir que un personaje puede asumir varios roles a lo largo de la historia según las necesidades de la narración. Vogler se fija en los principales arquetipos que aparecen en los filmes y de estos derivan todos los demás. Estos arquetipos son el héroe, el mentor, el heraldo, la figura cambiante, el guardián del umbral, la sombra, el embaucador y los aliados. A continuación vamos a ver las principales características de estos arquetipos, identificándolos pues, con los distintos personajes del videojuego. Lo que se refiere al héroe, pues las características son la identificación con los espectadores jugadores. Es habitual que este arquetipo se corresponda con el protagonista de la historia. En el caso del videojuego, este rol se corresponde a Jin Sakai, que es el protagonista de la historia y el personaje con el que el jugador pues, recorre la isla de Tsushima. La principal virtud es el sacrificio. Jin se sacrifica por motivos que a priori pueden resultar egoístas, como es el rescate de su tío y mentor, el señor Shimura, pero a medida que avanza la historia principal, pues la preocupación del protagonista pasa a ser la protección desinteresada de los habitantes de Tsushima. La búsqueda de la identidad y el crecimiento personal. La narrativa del juego se ajusta a la estructura del viaje del héroe, aunque la importancia de este periplo no reside en el desplazamiento a lo largo de la isla, sino en el viaje interior del protagonista. El crecimiento personal del héroe se relaciona con el arco del personaje. La relación entre el héroe y el mentor es una trama habitual que suele estar presente en la mayoría de las narraciones. Las características del mentor pues suele ser una figura que ofrece ayuda al protagonista, bien en forma de una enseñanza o mediante un don, un objeto, un obsequio, un arma que le va a ser útil para lograr sus objetivos. Son personajes que orientan a los héroes en la escala de valores y en los códigos morales a seguir. También actúan como voz de la conciencia y sirven como referentes vitales. De hecho, en muchas ocasiones se asocian con las figuras de los progenitores. El señor Shimura cumple con todos estos requisitos. Es admirado por Jim como rey guerrero, le ha inculcado el código del samurái y además es su tío, el último familiar que le queda vivo, que además ha decidido pues, adoptarlo como hijo para que continúe como heredero del clan Shimura. Aunque este rol de ayuda al héroe es asumido por diferentes personajes a lo largo de la historia, es Yuna el personaje que realmente asume este arquetipo. Yuna enseña a Jim a superar sus limitaciones, que son fruto de la educación férrea que le ha inculcado su tío. El problema es que los valores que ella defiende son diametralmente opuestos a los del camino del samurái y esto provocará una lucha interna en el héroe y será el punto de partida para que Jim adquiera su verdadera naturaleza y su identidad como el fantasma. Aquí tenemos a Yuna. El guardián del umbral pone a prueba al héroe. Cuando los héroes se enfrentan a una de estas figuras, deberán resolver un acertijo o superar una prueba para poder acceder a un nuevo mundo. Los personajes que asumen el rol de guardián del umbral son los antagonistas del héroe, ya que se interponen entre este y sus objetivos, pero esto no quiere decir que se traten del villano principal de la historia. Habitualmente suelen ser secuaces de este, aunque también pueden ser personajes neutrales o incluso aliados del héroe que le proponen retos pues, para ponerlo a prueba. En el juego analizado aparecen estos tres paradigmas poniendo en apuros al héroe. Como enemigo tenemos al general Tamuge, que es un secuaz de Khatun Khan,
Jin tendrá que enfrentarse a él en un combate haciendo uso obligatorio de las técnicas de combate que ha ido aprendiendo. En el apartado de Guardianes del Umbral neutrales, pues son los personajes que aparecen en las misiones secundarias y dan información relevante sobre estas, tanto a Jin como a los jugadores. Y por último, dentro del grupo de los personajes aliados del héroe, que en un momento dado de la trama pues le ponen barreras a este, está la señora Masako, que cegada por la sed de venganza es capaz de enfrentarse a Jin en un duelo. Aquí tenemos a Masako. Vale, el heraldo. Las características del heraldo es servir como detonante que altera el equilibrio. El héroe vive su vida sin sorpresas cuando de pronto aparece alguien o algo, el detonante, que rompe ese equilibrio. Se trata del heraldo que ha llamado a la aventura al héroe. Aunque pueda aparecer en cualquier parte del relato, lo habitual es que aparezcan en la fase del relato en que se expone la historia. Y a partir de ahí, pues anuncian que va a haber un cambio importante. Este arquetipo puede estar encarnado en un personaje o tratarse de una señal o un acontecimiento del relato. De hecho, la invasión de Tsushima es el hecho que anuncia cambios en la vida del héroe y, por tanto, va a ser el heraldo de la aventura. La estructura narrativa del videojuego, organizado en distintas misiones, cada uno con su correspondiente presentación, desarrollo y resolución, hace que sea necesario que en la presentación de cada misión haya algo o alguien que incite al héroe a ponerse en acción. Por lo tanto, a lo largo del juego aparecerán múltiples heraldos. El personaje de Yamato es un bardo que canta antiguas leyendas que aportan profundidad a la narrativa. Le propone retos al protagonista, que suelen ser combates, y a cambio pues, obtendrá recompensas. La figura cambiante. Los personajes que adoptan este rol son confusos debido a que su naturaleza es variable. Hace que sean difíciles de interpretar por los diferentes personajes y también por los jugadores. Las transformaciones que presentan estas figuras se producen desde el ámbito físico a un ámbito pues, más anímico. Estos cambios afectan a su identidad y a su personalidad. La figura cambiante tiene mucha importancia en el videojuego de Ghost of Tsushima, ya que aparece en la mayoría de las tramas y sobre todo en los personajes significativos. Jin Sakai cambia físicamente a medida que va consiguiendo pues, nuevas armaduras, aunque el verdadero cambio se produce en su comportamiento cuando rompe con los valores del camino de samurái. Hay otros personajes aliados del héroe que también asumen este rol. Por ejemplo, Taka deja de ser un cobarde y acaba inmolándose para salvar al fantasma, o la señora Masako Adachi, como dijimos antes, sufre ataques de ira que le llevan incluso a enfrentarse con Jin. El monje Norio es un personaje espiritual que en el momento en que se entera del calvario sufrido por su hermano pierde el control y provoca un baño de sangre, aunque el personaje que asume este rol de manera más clara es Ryuso, el líder de los sombreros de paja, que es amigo de la infancia de Jin Sakai y que por sus ansias de poder pues, se asocia con el enemigo Katun Kan, traicionando a su pueblo. La sombra está asociada con el antagonista del héroe, con los villanos, e incluso también son los aspectos negativos que puede tener el propio héroe. Esto hace referencia a un concepto psicológico, son los aspectos ocultos o reprimidos que se mantienen latentes en el interior de las personas y que amenazan con manifestarse mediante acciones que serán perjudiciales. Este arquetipo es el adversario del protagonista, ya que le impide alcanzar sus objetivos, y puede darse la paradoja de que el propio héroe pues, se convierta en su propio enemigo cuando sus sombras se hagan presentes, provocando conflictos internos. Y esto le sucede a Jin Sakai cuando empieza a cuestionarse pues, el camino del samurái. La función dramática de este arquetipo es muy simple: desafiar al héroe y proporcionarle un oponente digno con el que luchar. El villano principal del juego es Katun Kan, el caudillo de las huestes mongolas, y desde su primera aparición este jefe hace gala de su personalidad sanguinaria. Aunque el enemigo final al que debe enfrentarse Jin pues va a ser el señor Shimura, su propio tío y mentor, en un combate por honor. El embaucador. Las mayores virtudes de este arquetipo son la inteligencia y el ingenio, que utiliza mediante argucias y engaños para conseguir sus fines, que son meramente egoístas. Habitualmente se encarna en personajes inmaduros y poco responsables, a los que no le gusta obedecer a otros y que viven una vida desordenada.
Su estrategia es utilizar la risa y generar empatía. También sirven para reducir el nivel de tensión de la trama, pues gracias al alivio cómico. En el videojuego, Kenji es el mercader de sake que actúa de forma histriónica y pomposa. Yuna lo presenta como el mejor timador de la isla y es en el momento en que rescata al héroe cuando se puede apreciar la personalidad de Kenji en su máximo esplendor, cuando engaña al carcelero haciendo uso de la picaresca y del sake para convencerlo de que abandone su puesto. Tenemos otro arquetipo que son los aliados y este arquetipo resulta útil en las narraciones ya que es conveniente que el héroe pues tenga a alguien con quien hablar, que exprese sentimientos o revele asuntos importantes sobre la trama. Cada uno de estos arquetipos aliados tiene sus propias características y habilidades que van a complementar a las del héroe o que pueden también servirle como contrapunto. También aportan dimensiones a la personalidad del héroe, le dan consejos e incluso lo desafían para que siga creciendo. En el videojuego, excepto los villanos, prácticamente todos los personajes citados anteriormente se pueden incluir en este arquetipo. Entre los habitantes de Tsushima se encuentran algunos que tienen nombres propios, como Yamato o Yuriko, que encargan misiones al héroe y también transmiten información relevante al jugador, aunque también hay otros personajes que son más anónimos, como por ejemplo los mercaderes, los herreros, etcétera, que tienen unas funciones más específicas en el juego, como las de pertrechar al héroe. Todos ellos pueblan el mundo del juego y ayudan a ambientarlo. Muchas gracias por vuestra atención.